Ya ha pasado la mitad de este año, 6 meses. Ha transcurrido muy rápido. Muchas personas han desperdiciado este tiempo valioso, lo cual es realmente lamentable. Es imprescindible aprovechar al máximo este tiempo para practicar. Muchas personas están cerca de los templos, pero la mayoría solo busca consuelo emocional o riqueza material. Muy pocas, realmente muy pocas, buscan liberarse del sufrimiento. Entre aquellos que desean practicar el Dharma, los que buscan liberarse del sufrimiento de la manera más rápida son aún menos. La mayoría practica para acumular méritos, paramitas, como si fuera una costumbre, deseando renacer varias veces para seguir acumulando méritos y bendiciones. Esperan hasta la llegada del futuro Buda Maitreya, pensando que el mundo es apetitoso. Pero cuando vemos la verdad, seguimos encontrando sabor en el mundo. Son pocos los que desean realmente manejar los asuntos mundanos. Por más sublime y maravilloso que sea el Dharma, si la mente no tiene conciencia, atención plena, ni desea liberarse del sufrimiento, no podrá escapar de él. Algunas personas se mantienen ocupadas con actividades para pasar el tiempo, participando en muchos eventos. Por ejemplo, apoyan la religión haciendo esto o aquello, pero esto es una forma de evitar enfrentar la realidad directamente. Todavía se aferran fuertemente al ego y no se atreven a practicar. De lo contrario, descubrirían que si el ego no existe, no podrían soportarlo. Muchas personas desean continuar en el ciclo de nacimientos y muertes porque no son conscientes de que cada nacimiento conlleva sufrimiento. No podemos criticarlos ni culparlos por esto. Nosotros mismos éramos así antes. De lo contrario, habríamos seguido las huellas del Buda y nos habríamos liberado hace mucho tiempo, sin llegar al estado en que nos encontramos hoy. Aún así, hoy en día está bien, porque el Dharma todavía permanece en el mundo, y aún hay rastros que nos permiten salvarnos a nosotros mismos. Sin embargo, algunas personas son aún más torpes, no tienen el deseo de liberarse del sufrimiento. En la era del Buda, las capacidades de las personas también eran limitadas. Han seguido rezagándose hasta esta era, y todavía lo están. No podemos culparlos, solo podemos observar continuamente nuestra propia mente. ¿Está nuestra mente consciente y lista para liberarse del sufrimiento? ¿O sigue buscando los placeres mundanos? Debemos preguntarnos a nosotros mismos con honestidad, siendo fieles a nuestros sentimientos. Si nuestra mente aún está atrapada en el mundo, no hay nada de malo en ello, nuestras capacidades aún son limitadas. Pero si evaluamos nuestra mente y sentimos que el mundo no tiene sentido, que queremos resolverlo rápidamente, esa mente es más fuerte, capaz de enfrentar el sufrimiento y luchar. Como el venerable Prahampamo ha enseñado durante décadas, incluso desde que era laico, sus primeros discípulos progresaron muy rápido porque eran personas que deseaban liberarse del sufrimiento. Después de aprender, casi la mitad entendió el Dharma. Pero con el tiempo, esto ha disminuido cada vez más, porque hay demasiadas actividades que nos tientan a desperdiciar el tiempo. Por ejemplo, tanto laicos como monjes tropiezan constantemente. Si un monje pasa tiempo en Internet, no podrá avanzar. Pasan todo el día buscando contenido para compartir o subir. Cuando las aflicciones están ocultas y son fuertes, buscar más cosas solo trae más problemas. Escuchamos muchas noticias sobre monjes que rompen los preceptos. En realidad, en todas las eras ha habido monjes que rompen los preceptos. Incluso en la época del Buda, hay evidencia de monjes que fueron forzados a abandonar la vida monástica. En aquella era, se descubrió que algunos monjes tenían relaciones inapropiadas con laicas. Por eso, en todas las eras hay personas que no buscan progresar, porque el Dharma no puede controlar todo el mundo. En épocas pasadas, los monjes que no cumplían con su vocación estaban en un ámbito reducido, pero ahora, con los medios de comunicación tan extendidos, las noticias sobre monjes que actúan mal se difunden ampliamente. En todas las eras, las aflicciones no son fáciles de superar. Algunas personas se ordenan como monjes, especialmente en estos tiempos de dificultades económicas, porque no tienen trabajo. Ordenarse con esa motivación no implica un deseo genuino de practicar el Dharma, por lo que terminan haciendo cosas inútiles o perjudiciales. Nosotros, como laicos, tenemos los 5 preceptos. Todavía nos falta cumplirlos completamente, pero son solo 5. Los monjes tienen cientos de preceptos, no solo los 227 básicos. Además de estos, hay muchos más. Para nosotros, cumplir los 5 preceptos ya es un desafío. Si los seguimos con un corazón sincero, se convierten en una fuerza que nos lleva hacia el camino del nirvana. Los numerosos preceptos de los monjes incluyen normas de conducta, pero los 5 preceptos son los más esenciales. Un venerable anciano reprendió una vez a sus discípulos monjes por no practicar con dedicación,
diciendo que solo se enfocaban en cumplir los 227 preceptos sin verdadera atención. Los 5 preceptos son fundamentales. Si los mantenemos, nuestras cualidades virtuosas crecerán, no solo acumulando méritos, sino alcanzando un nivel de virtud superior. Los méritos nos llevan a renacer en lugares favorables, pero las virtudes nos conducen al nirvana. Entre los 10 preceptos, 7 están relacionados con los 5 preceptos. El cuarto precepto, por ejemplo, incluye no mentir, no hablar groseramente, no calumniar ni hablar sin sentido. Esto suma 7 preceptos. Los otros 3 son de un nivel superior, relacionados con la virtud, que requieren entrenar la mente. Esto implica desarrollar concentración, samadhi y sabiduría, pañña, para vencer la codicia, la aversión y la ignorancia. En particular, la ignorancia, avijja, es la raíz de todas las aflicciones. Si eliminamos la ignorancia, la codicia y la aversión desaparecen. Debemos avanzar paso a paso, comenzando por mantener los 5 preceptos con la mayor dedicación posible. El precepto más difícil es el quinto, seguido por el cuarto. El cuarto precepto se divide en 4 aspectos más específicos. ¿Cómo podemos elevar nuestras virtudes al nivel más alto, hasta erradicar la ignorancia? Mientras la ignorancia persista, seguiremos atrapados en el ciclo de nacimientos y muertes. La ignorancia tiene varios niveles. En su forma básica, incluye pensamientos dispersos, depresión o pereza. Estos estados debilitan la mente, impidiendo que desarrollemos conciencia del cuerpo y la mente, y bloqueando el surgimiento de la sabiduría. La sabiduría, también llamada ausencia de ignorancia, surge cuando comprendemos la verdad del cuerpo y la mente. Si nuestra mente está dispersa o atrapada en la ignorancia, olvidamos el cuerpo y la mente, y no podemos explorar su verdadera naturaleza. Pasamos la mayor parte del día divagando, pensando en esto o aquello, incluso en cómo practicar mejor. Eso sigue siendo dispersión. No estoy diciendo que el venerable Prajam Pamo no haya sido así, antes también lo era. Al despertar, comenzaba a pensar, ¿cómo debería practicar hoy para alcanzar el nirvana más rápido? Eso es dispersión en el Dharma. No necesitamos planear cómo encontrar el camino al nirvana. Basta con estudiar seriamente las enseñanzas del Buda y practicar con dedicación, el progreso llegará naturalmente. Esta mañana, algunos practicantes presentaron informes sobre su meditación. Preguntaron cómo practicar mejor su objeto de meditación, Kammana. Les dije que deben tener un hogar temporal y permanecer conscientes en él. La mente necesita un hogar, ya sea el cuerpo o la propia mente. Sin un hogar temporal, la mente vaga como un errante. Podemos usar el cuerpo como hogar temporal, siendo conscientes de sus movimientos. Si el cuerpo se mueve, lo observamos continuamente. Esto es usar el cuerpo como hogar temporal. Algunas personas usan la mente como hogar, observando si es virtuosa o no, ya que la mente cambia constantemente a lo largo del día. Esto depende de las inclinaciones de cada persona. Cuando el venerable Prajam Pamo era joven, practicaba samatha usando la atención en la respiración, Nasati, que es un objeto corporal. La mente encontraba el cuerpo superficial y poco interesante. En 1982, cuando visité por primera vez al venerable Ajahn Chah, me enseñó a observar la mente. Al escuchar sobre observar la mente, me emocioné, pero después de practicarlo, todo explotó, no había nada, todo desapareció, solo quedaba la mente pura. El venerable Ajahn Chah dijo que observar la mente era maravilloso. Usé la mente como hogar temporal para desarrollar sabiduría. ¿Cómo? Observando la mente continuamente. Sabía cuando la mente estaba feliz, cuando estaba sufriendo o cuando no estaba ni feliz ni sufriendo. Sabía si era virtuosa, si tenía codicia, aversión, dispersión o confusión. Sabía si estaba contraída o expansiva. Cuando la mente está contraída, se encoge, cuando es expansiva, llena el universo. Seguía observando con atención. Si la observación se vuelve más sutil, sabemos cuando la mente se aferra a un objeto o lo suelta. Usar la mente como hogar temporal significa seguirla de cerca. A veces, la mente suelta la mente misma, y sabemos cuando lo hace o cuando la agarra nuevamente. Si observamos la mente con suficiente sutileza, sabemos cuando se aferra o suelta un objeto. A veces, la mente suelta la propia mente, y también sabemos cuando lo hace o cuando la agarra nuevamente. Observar la mente profundamente lleva a un nivel de amenaza. Si no observamos con suficiente precisión y nuestra concentración, samadhi, es débil, en el fundamento de la atención plena en la mente, sitnupasan, empezamos observando, si hay codicia, lo sabemos, si no hay codicia, también lo sabemos, si hay aversión, lo sabemos, si no hay aversión, también lo sabemos, si hay ignorancia,
lo sabemos, si no hay ignorancia, también lo sabemos, si hay dispersión o contracción, lo sabemos. Entrenamos continuamente esta conciencia. Cuando observamos la mente, también vemos los sentimientos que surgen en ella, no solo las formaciones mentales, sino también las sensaciones. A veces, la mente está feliz, otras veces, sufre, otras, no está ni feliz ni sufriendo. Cuando usamos la mente como hogar temporal, vemos esta riqueza, hay mentes felices, mentes que sufren, mentes neutrales, mentes virtuosas, mentes no virtuosas, mentes con codicia, aversión o ignorancia. Seguimos observando, contemplando sin cesar. El venerable Prahampama usó la mente como hogar temporal y finalmente vio que cada tipo de mente surge y cesa. La mente feliz surge y cesa, la mente que sufre surge y cesa, la mente neutral surge y cesa, la mente virtuosa surge y cesa, la mente con codicia, aversión o ignorancia surge y cesa. Observamos continuamente, siguiendo cada momento. En algún punto, comprendemos naturalmente que cada tipo de mente surge y cesa, y que ninguna es yo ni mía. Esta es la sabiduría. Pero si no tenemos un hogar temporal, un lugar donde la mente pueda descansar, cuando nos perdemos, permanecemos perdidos por mucho tiempo. No todos necesitan usar la mente como hogar temporal. Si no podemos observar la mente claramente, si no sabemos si está feliz, sufriendo o neutral, no debemos preocuparnos. En ese caso, usamos el cuerpo como hogar temporal. El cuerpo no cambia tan rápido como la mente, que se transforma velozmente y es difícil de seguir. Si nuestra conciencia y concentración no son fuertes, es mejor usar el cuerpo como hogar temporal. Observamos el cuerpo constantemente, si está sentado, lo sabemos, si camina, lo sabemos, si está de pie, lo sabemos, si está acostado, lo sabemos, si inhala, lo sabemos, si exhala, lo sabemos, si se mueve, lo sabemos, si está quieto, lo sabemos. Solo observamos, no buscamos concentración perfecta. Muchos practicantes, el 100%, piensan que observar el cuerpo significa fijarse intensamente en él, o que observar la mente significa fijarse en ella. No se trata de fijarse, sino solo de observar, de ver. Es solo sentir, no mirar fijamente. Cuando exhalamos, vemos que el cuerpo exhala, cuando inhalamos, vemos que el cuerpo inhala. Lo seguimos observando, como si estuviéramos viendo a alguien más respirar. ¿Es difícil saber si estamos inhalando o exhalando? No lo es en absoluto. El venerable Ajahn Chah decía que practicar no es difícil, lo difícil es para aquellos que no quieren observar, que no quieren estar conscientes. No debemos reprimir la mente, debemos observarla con un corazón natural. Vemos el cuerpo exhalar, vemos el cuerpo inhalar, con una mente normal, sin forzar, sin reprimir. Si la mente está tranquila, déjala estar, si no lo está, también déjala estar, pero seguimos observando la respiración del cuerpo. Cuando observamos la respiración continuamente, en el momento en que perdemos la conciencia, el movimiento del cuerpo o el ritmo de la respiración cambia, y la conciencia surge automáticamente. Practicamos un objeto de meditación, Kammana, para cultivar la conciencia, no solo para alcanzar la tranquilidad. La tranquilidad es solo un subproducto. Practicamos para elevar nuestra conciencia, y debemos establecer este objetivo correctamente. Si practicamos solo para la tranquilidad, podríamos aprender de un gurú de yoga, no del Buda. Exhalamos, vemos el cuerpo exhalar, inhalamos, vemos el cuerpo inhalar. Nuestra mente es solo un espectador, observando libremente, sin involucrarse. Cuando practicamos la respiración por un tiempo, la mente puede divagar hacia otros pensamientos. Cuando se va, olvidando la respiración, debemos saberlo y volver a observar la respiración del cuerpo. Si la mente se fija en la respiración, debemos darnos cuenta de inmediato. Mientras respiramos, sabemos si la mente divaga o se fija. La concentración surgirá. Usar la respiración como hogar temporal es solo un ejemplo, cualquier objeto puede servir como hogar temporal. En los 4 fundamentos de la atención plena, el primer fundamento es la atención al cuerpo, Kinupasan, y un ejemplo es la atención a la respiración, Gnasati. Vemos el cuerpo respirar, no solo la respiración. Exhalamos, sabemos que el cuerpo exhala, inhalamos, sabemos que el cuerpo inhala. No se trata de fijarse en la respiración. Cuando observamos la respiración, la mente puede saltar a ella y fijarse. Así, usamos la atención a la respiración como hogar temporal. El hogar temporal no es para forzar la mente, sino para saber dónde está. Por ejemplo, exhalamos, sabemos, inhalamos, sabemos. Si la mente divaga, olvidando la respiración, sabemos que se ha ido. No la detenemos, pero sabemos que ha abandonado el hogar temporal.
La mente puede vagar hacia los objetos de los sentidos, ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo, o pensar en ellos. Esto se llama codicia. Cuando sabemos que la mente ha vagado, la traemos de vuelta al hogar temporal, vemos el cuerpo exhalar, vemos el cuerpo inhalar. Si la mente no tiene suficiente concentración, puede saltar a fijarse en la. Esto se convierte en fijación, no en conciencia. Hemos entrenado para observar la respiración, no para fijarnos en ella. Cuando la mente se fija, pronto nos damos cuenta, no estoy observando, me he fusionado con la respiración. Con un hogar temporal, al practicar un objeto de meditación, vemos cuando la mente lo abandona o se fija en él. Cuando sabemos esto instantáneamente, la mente se estabiliza y la concentración surge. Esto depende de la conciencia. La atención plena, sati, hace que la concentración se desarrolle. Si practicamos mucho la atención plena, la concentración se vuelve completa. Para empezar a cultivar la atención plena, necesitamos un hogar temporal, un lugar donde la mente pueda descansar. Si practicamos en esta dirección, no será demasiado difícil. Poco a poco, con constancia, usamos la respiración u otros objetos, el movimiento del cuerpo, la quietud, cualquier cosa sirve. En los 4 fundamentos de la atención plena, debemos observar sin reprimir la mente. Si la mente se fija en el objeto, se ha metido en él, como si hubiera entrado en el dormitorio y se hubiera quedado allí, en lugar de solo estar en casa. Cuando está demasiado relajada, olvida el hogar temporal, cuando está demasiado tensa, se fija en el objeto. Ambos son errores. Cuando la mente está demasiado relajada, olvida el hogar temporal y se pierde en otros pensamientos. Cuando está demasiado tensa, se fija en el objeto de meditación, volviéndose rígida. Esto se llama estancamiento, lo que causa sufrimiento y dificultad. Es un extremo de práctica que surge de la codicia o la aversión. Por lo tanto, al entrenar, debemos permanecer con nuestro hogar temporal. La mente fluctuará entre estos dos extremos, demasiado relajada, divagando, o demasiado tensa, fijándose y causando incomodidad. Cuando nos damos cuenta de estos errores, no necesitamos corregirlos. Simplemente volvemos al inicio, al punto cero. No hay que ajustar lo que salió mal, solo regresamos a observar, exhalamos, vemos el cuerpo exhalar, inhalamos, vemos el cuerpo inhalar. Comenzamos de nuevo con conciencia. ¿Por qué? Porque, después de escuchar esto sentimos inspiración, pero luego pasamos 20 horas al día atrapados en aflicciones. Practicamos y ofrecemos méritos al Buda solo 3 horas al día. Si somos jóvenes y saludables, debemos practicar. Cuando la mente se estabiliza, se vuelve muy poderosa. La concentración, samadhi, surgida de la meditación caminando, kakama, es más fuerte que la derivada de la meditación sentada. Por eso, si somos jóvenes, debemos esforzarnos por practicar al menos 3 horas al día. Si no tenemos suficiente tiempo, podemos acumularlo, por ejemplo, levantarnos temprano y practicar antes de salir, practicar un poco después del almuerzo, o caminar con conciencia en el trabajo sin que parezca extraño. Si queremos divertirnos, primero completemos las 3 horas de práctica. Esto ya es una forma muy relajada, casi complaciente con el mercado, diría el venerable Prajampamo, quien no sale a divertirse. Los monjes a veces preguntan a los laicos cómo lo logran. Un laico que practica 1 año puede superar a un monje que practica 10 o 20 años. Practican todo el día, desde que se despiertan, observando la mente o el cuerpo. Incluso a medianoche, no se preocupan por el sueño. Antes de dormir, el venerable Prajampamo bebía mucha agua para despertarse cada 1 o 2 horas. La mayoría de las veces practicaba sentado, no caminando, porque su casa de madera crujía y podía molestar a otros. La meditación sentada es más difícil que la caminante, pero si logramos la concentración a través del caminar, la mente se vuelve extremadamente poderosa. El venerable Prajampamo pidió a varios practicantes que hicieran meditación caminante, y muchos reportaron progresos. Esta mañana, algunos presentaron informes, sus mentes han cambiado. El pasado miércoles o jueves, un médico que conocí en el hospital dijo que practicó 3 horas de meditación caminante y que su mente había cambiado. Sus agregados, kanjas, se separaron, vio cómo funcionan. Mientras podamos caminar, debemos hacerlo. Si nos postramos en una cama enfermos, no habrá oportunidad. Entonces, solo nos quejaremos de no poder practicar. Cuando envejecemos, la energía disminuye. Por eso, mientras somos jóvenes y podemos caminar, debemos hacerlo. Si realmente no podemos caminar, alternamos entre caminar y sentarnos. Si no podemos movernos, incluso acostados podemos observar nuestro cuerpo. Descubriremos que solo hay sufrimiento, nada más.
Cuando estamos enfermos, debemos entrenarnos para ver que solo hay sufrimiento. No sabemos qué nos depara el futuro, pero si practicamos con destreza, incluso en la vejez o la enfermedad, nuestra mente puede estar feliz. Incluso al morir, podemos aceptarlo y estar en paz. Cuando nos perdemos en pensamientos, ¿podemos darnos cuenta? Sí, podemos, porque la mente no es yo. No podemos evitar que divague, pero si tenemos un hogar temporal bien entrenado, cuando se pierde por un instante, pronto regresamos a la conciencia. Por eso, debemos tener un hogar temporal, ya sea el cuerpo, la mente o las sensaciones. Las sensaciones corporales, como el dolor intenso, son difíciles de manejar para los principiantes, ya que nuestra capacidad es limitada. Por eso, observar el cuerpo o la mente es más adecuado al inicio. En los fundamentos de la atención plena, observamos el cuerpo, Kinupasan, o la mente, Sitnupasan. Las sensaciones, Vedanupasan, incluyen las de la mente, no solo las corporales. Cuando observamos la mente, también vemos sus sensaciones, felicidad, sufrimiento o neutralidad. Debemos encontrar un hogar temporal para la mente, un lugar donde descanse. Si la mente divaga o se fija en el objeto, lo sabemos rápidamente. No debemos quedarnos dormidos en el dormitorio del objeto. El siguiente paso, en términos pali, es adipañeñe, quemar las aflicciones para que se vuelvan inquietas, no para buscar tranquilidad o felicidad. La verdadera aflicción es perderse en pensamientos o fijarse en el objeto. Cuando sabemos esto instantáneamente, las aflicciones se inquietan porque las vemos. Practicamos para hacerlas inestables, no para sentirnos bien. La tranquilidad y la felicidad son solo subproductos. El verdadero producto es la conciencia, que lleva a la sabiduría, paña, y al conocimiento correcto, sañá, sabiendo qué hacer y qué objeto de meditación nos conviene. Cuando sabemos qué objeto practicar, lo hacemos sin olvidarlo ni sentirnos incómodos. Esto es el conocimiento correcto. Con conciencia, vemos claramente. Al practicar continuamente, nuestra conciencia se fortalece. En los 4 fundamentos de la atención plena, practicamos para obtener conciencia, no otra cosa. Con conciencia, sabemos cuando la mente abandona el objeto o se fija en él, cuando desea algo bueno o busca tranquilidad. Cada vez que surge la conciencia, la concentración surge simultáneamente, aunque sea por un instante. Cuanto más frecuente es la conciencia, menos nos perdemos. Los principiantes pueden estar perdidos todo el día, desde que se despiertan hasta que se duermen, sin un solo momento de conciencia. Pero con entrenamiento, al estar con el hogar temporal, sabemos cuando nos perdemos o nos fijamos, y la mente se estabiliza. Una mente con conciencia plena, sati, y concentración, samadhi, no está perdida ni divaga, está presente con claridad. Cuando tenemos estos dos componentes, conciencia plena y concentración, desarrollar sabiduría, paña, no es difícil. Muchas personas, como dijo el venerable Prajampamo al inicio, practican 3 horas al día y, al estar atentos a su mente en cada momento, logran separar los agregados, kanjas. Cuando los agregados se separan, vemos que el cuerpo que camina es un objeto observado, no la mente. El dolor o la incomodidad al caminar no son el cuerpo ni la mente, son objetos observados por la mente. Cuando la mente se siente incómoda porque hemos caminado mucho tiempo, vemos que esa incomodidad no es la mente, sino algo que la mente observa. Los estados no virtuosos que surgen tampoco son la mente, son objetos observados. Cada tipo de mente surge y cesa, la mente feliz surge y cesa, la mente que sufre surge y cesa, la mente virtuosa surge y cesa, la mente no virtuosa surge y cesa. A través de esta observación, surge la sabiduría inicial, vemos que los 5 agregados, forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia, están separados. El cuerpo y la mente son entidades distintas. Esto se llama separar los agregados. Luego, la sabiduría madura aún más, y vemos que el cuerpo es un objeto forzado, no es yo ni mío. Es solo materia, un objeto de observación que un día regresará a su origen. La sabiduría de Vipassana surge, no a través del análisis intelectual, sino de una comprensión clara en el corazón, un entendimiento correcto. Esto es la sabiduría, la visión clara, Vipassana, no un razonamiento agudo. El análisis excesivo es solo dispersión. Por eso necesitamos un hogar temporal y mantener la conciencia con él. Sabemos cuando la mente divaga o se fija. No practicamos para obtener tranquilidad o felicidad, sino para cultivar conciencia. Al practicar mucho, la mente gana fuerza y se estabiliza. Cuando se estabiliza, los agregados se separan. Una vez que los agregados están separados, independientemente de cuál observemos,
ese agregado nos mostrará las tres características, tilakka impermanencia, anicca, sufrimiento, dukkha, y no yo, anat. Finalmente, comprendemos que todas las formaciones, todo lo condicionado, es impermanente, sufrido y sin un yo. Incluso la mente misma es una formación, algo condicionado por causas, y también es impermanente, sufrido y sin un yo. En los 5 agregados, solo hay fenómenos de impermanencia, sufrimiento y no yo. No hay nada que podamos considerar mío. Esto lleva a la realización inicial del Dharma, alcanzando el estado de Sotapanna, el que entra en la corriente. Con una práctica más avanzada, las aflicciones se debilitan, la conciencia se vuelve más clara y la concentración se fortalece, destacándose de manera independiente sin necesidad de forzarla. Cuando algo ocurre en el cuerpo, la conciencia lo percibe de inmediato, cuando algo surge en la mente, la conciencia lo capta al instante. Las aflicciones se debilitan aún más, y la práctica se vuelve más aguda. Vemos que el cuerpo no es mío, que no hay apego por él, ni por la forma, ni por los deseos sensuales. Este es el nivel de un el que no regresa, un estado de nobleza. Con más práctica, la mente cruza completamente el ciclo del renacimiento, liberándose en este mismo lugar, en la mente. Algunas personas ven el sufrimiento de la mente, pero ¿desde qué ángulo lo ven? Puede ser desde la impermanencia, desde la opresión o desde su falta de control. Cualquier ángulo desde el que se vea el sufrimiento se considera verlo. Una vez que lo vemos, la mente devuelve la mente al mundo, porque comprende que la mente misma es sufrimiento. La suelta por completo. Hay 2 tipos de soltar, uno temporal, donde soltamos y volvemos a agarrar, y otro definitivo, donde soltamos sin volver a agarrar. La sabiduría que ve las 3 características lleva a soltar, pero pronto volvemos a agarrar porque aún consideramos la mente un tesoro. Sin embargo, cuando la práctica madura y vemos que la mente misma es sufrimiento, la soltamos y no la agarramos nuevamente. Este es el soltar definitivo, la liberación verdadera. El venerable Prajampamo, durante su tiempo como estudiante universitario en un retiro, no entendía que los 5 agregados son una carga. Los santos nobles, Ariyas, han soltado esa carga y no la vuelven a tomar. Así, alcanzan la liberación completa del sufrimiento. Hay un soltar temporal y un soltar definitivo. Con práctica continua, entendemos que al ver las 3 características, soltamos la mente, pero pronto la agarramos nuevamente porque aún la consideramos valiosa. Pero cuando vemos que la mente es sufrimiento, la soltamos definitivamente y la liberación ocurre. Hay una liberación temporal y una liberación definitiva. Debemos entrenar. Mantener los 5 preceptos es una práctica fija, y debemos practicar al menos 3 horas al día, como mínimo. El próximo año, tal vez suba a 4 horas, ¿lo ven? La mente empieza a quejarse, diciendo que esto es demasiado. Pero, como dijo un gran maestro, nadie ha muerto por practicar. No hay que temer. Algunas personas dicen que practicar tanto puede enfermar. Hay quienes beben hasta reventar los vasos sanguíneos del cerebro, pero nadie se ha paralizado por meditar. Hoy terminamos aquí. Hay que esforzarse. La práctica no es para los débiles, pero si aún somos frágiles, no importa. Sigamos acumulando méritos, paramitas, y con el tiempo, aunque sigamos siendo frágiles, mejoraremos. Informe de practicantes. Practicante 1, tiene una fuerte aversión, dosa, y le gusta la belleza. A menudo siente aversión. Usa el recuerdo del Buda como hogar temporal, recitando antes de dormir, pero a veces se queda dormido sin saber si la mente está en su lugar. El venerable Prajampamo dice que su práctica ya es correcta y que los agregados se están separando. Debe continuar practicando como lo hace, con más esfuerzo. La mente ya está observando con claridad. Practicante 1 es muy sabio, con diligencia, su concentración es buena, la mente se estabiliza y los agregados se separan. Solo debe evitar la pereza. Practicante 2, practica 3 horas al día, observando los movimientos del cuerpo. Cuando se pierde, lo sabe y siente que su mente se fortalece. En la vida diaria, ve el cuerpo como un objeto observado. Nota el ego, y el deseo de ser mejor. El venerable Prajampamo dice que ya ha visto su progreso y no necesita preguntar. Solo debe continuar con constancia. Practicante 3, disfruta escuchar al venerable, pero no entiende los informes de progreso. Cambió la meditación sentada por más caminatas, esforzándose por estar con el hogar temporal, pero aún se pierde mucho. Siente más felicidad en la práctica, pero le falta paciencia. Quiere mejorar. El venerable dice que su deseo de complacerse es una aflicción que debe reconocer.
Debe ser paciente y observar las aflicciones como enemigos, sin dejar que lo controlen. Practicante 4. Todavía se pierde en la confusión y divaga con frecuencia. Moverse constantemente ayuda, levantarse, caminar, hacer tareas. Las tareas son lo mejor. Barrer el suelo, limpiar, siempre hay algo que hacer. Cuando terminamos de limpiar, el polvo regresa. El venerable Prajampamo recuerda que un gran maestro dijo, cuando limpiamos la casa, el polvo vuelve a aparecer. Practicar es lo mismo, las aflicciones reaparecen rápidamente. Debemos seguir barriendo, enfrentándolas con conciencia. Es como lavar la ropa, no se limpia una sola vez y ya está. Practicamos para purificar la mente, sigue esforzándote. Ligero, ligero, y meditación sentada, practicante 5 a menudo se queda dormido durante la meditación sentada, así que cambió a caminar más de 2 horas y media al día. Durante la caminata, observa la respiración y la mente alternadamente. A veces surge codicia o aversión, pero está practicando bien. El venerable dice que ya está en el camino correcto y que debe continuar. Ha progresado, puede ver sus propios resultados sin necesidad de validación externa. Solo debe seguir practicando con diligencia. Practicante 6. Practica 3 horas al día, alternando meditación sentada y observación de los movimientos del cuerpo. Sabe cuando la mente divaga o se fija. Pregunta si su práctica es correcta. El venerable responde que ya ha progresado y puede sentirlo. Sin embargo, aún se preocupa por la mente, temiendo perder la conciencia. Esto hace que la mente se vuelva rígida y estancada, lo que proviene de la codicia por obtener resultados. Debe saber instantáneamente cuando surge este deseo de ser bueno. Con una mente equilibrada, debe observar los objetos de la mente con claridad. Practicante 7. No necesita preocuparse. Practica 3 veces al día, reverencia al Buda, recitación y meditación en la respiración. Pero no logra concentrarse en la vida diaria, y cuando enfrenta estados mentales intensos, siente calor en el pecho que sube a la cabeza y desaparece. Siente que su práctica aún es forzada. El venerable dice que ha progresado mucho, su mente se ha expandido. Las aflicciones y deseos surgen, y él las ve con claridad. Si no las detecta a tiempo, lo controlan. Debe practicar con constancia, observando incluso cuando la mente está inquieta, sin reprimirla. La práctica reciente ha sido más fácil porque todos han progresado, y revisar sus avances es ahora más ligero. Solo necesita una palabra, sigue esforzándote. Practicante 8. Es propenso a la irritación y la dispersión, pensando mucho. Practica de 2 a 3 horas al día, caminando y sentado. Durante la caminata, siente los movimientos del cuerpo, pero no ve claramente cuando la mente divaga o se fija. A veces se da cuenta rápidamente de que está pensando. El venerable dice que, en las primeras etapas, no es necesario ver muchos estados. Por ejemplo, si el viento sopla y surge satisfacción, basta con saber que hay satisfacción o insatisfacción. No hace falta conocer todo. El Dharma se reduce a un grupo simple, satisfacción o insatisfacción, enojo o no enojo, codicia o no codicia. Solo observa estas categorías. No practicamos para aprobar un examen o obtener un título, sino para conocernos a nosotros mismos, para entender nuestro cuerpo y mente. No necesitamos aprender demasiado, solo observar los estados con frecuencia. Si la mente divaga y lo notas, ya es un progreso. Practicante 8 hectáreas avanzado. Resumen de los informes. Practicante 4 tiende a divagar, practicantes 5 y 6 aún se fijan demasiado. Los demás están bien. Practicante 1 es excelente, practicante 2 está muy bien, practicante 3 tiene algo de aversión. Hoy terminamos aquí. La próxima semana, el venerable no estará, ya que debe atender asuntos fuera. Normalmente, muchos vienen a presentar informes de práctica en días comunes. Los fines de semana, los informes se hacen a través de pantallas para quienes están lejos. Ahora, regresen a casa. Consejos adicionales: no debemos sentarnos sin hacer nada ni reprimir la mente. El venerable Prajampamo usó un método cuando estaba cansado del trabajo y se dormía durante la meditación sentada: usar un ventilador. Al encenderlo, sentía la brisa en el cuerpo y observaba ese contacto. Cuando surgía satisfacción, también la observaba. Así, observaba tanto el cuerpo como los cambios en la mente. Con un solo giro del ventilador, podía practicar observación del cuerpo y la mente. Es un pequeño truco. Para todos, sigan practicando con diligencia. La práctica es un proceso continuo, como limpiar el polvo o lavar la ropa. Las aflicciones reaparecen,
pero con conciencia las enfrentamos. No hay que temer el esfuerzo. Nadie ha muerto por practicar. Si sentimos que la práctica es dura, es solo la mente resistiéndose. Con el tiempo, incluso los frágiles se fortalecerán. Practiquen al menos 3 horas al día, y si pueden, aumenten a 4. La meta es la liberación, no solo la tranquilidad, sigan adelante.